¿Sabías que hay una bebida con siglos de historia que muchas comunidades llaman el tesoro que mantiene sanas a las familias? Esa bebida es el kéfir. Hoy te voy a llevar de la mano por todo lo que necesitas saber, por qué tantos lo consideran un superalimento, cómo prepararlo en casa sin complicaciones, cuáles son sus beneficios reales y qué cosas todavía están por confirmarse científicamente, y las precauciones que nadie debería ignorar. Quédate hasta el final. Te voy a contar un detalle práctico, un pequeño truco de conservación y uso que la mayoría de la gente pasa por alto y que puede cambiar totalmente la experiencia de consumir kéfir en casa. Y antes de arrancar, si ya probaste kéfir, escribe en los comentarios cuál fue tu primera impresión. El sabor sorprende a muchos. Si no lo has probado, quédate. Esto puede ser el inicio de una nueva costumbre saludable. ¿Qué es el kéfir y por qué tanto interés? El kéfir es una bebida fermentada creada por la acción de pequeñas comunidades de microorganismos, bacterias y levaduras que viven agrupadas en lo que conocemos como granos de kéfir. Estos granos no son semillas ni granos en el sentido habitual. Son consorcios vivos, con una textura gelatinosa que parecen pequeños racimos. Cuando se colocan en leche o en agua azucarada, esos microbios trabajan la fermentación y transforman el líquido en una bebida ligeramente ácida, burbujeante y rica en compuestos bioactivos. Históricamente, el kéfir viene de las montañas del Cáucaso y de zonas del Medio Oriente y Europa del Este, donde las familias han transmitido sus granos de generación en generación. Hoy la ciencia le presta atención porque, además de su valor nutricional, ofrece un perfil probiótico muy variado, es decir, contiene microorganismos beneficiosos que pueden interactuar con nuestra microbiota intestinal. Pero ojo, kéfir no es una cura milagrosa. No sustituye tratamientos médicos. Sí es, en cambio, un alimento funcional que puede complementar una dieta equilibrada y favorecer la salud digestiva, inmunológica y metabólica cuando se consume con sentido común. Propiedades. ¿Qué contiene y cómo actúa? Para entender por qué el kéfir es tan apreciado, conviene desglosar qué ingredientes y compuestos activos aporta. Primero, nutricionalmente es un alimento completo. Contiene proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, B12 en algunos casos, vitamina K2, ácido láctico, y minerales como calcio, fósforo, magnesio, zinc y manganeso. Esa combinación lo hace más que una simple bebida, aporta sustratos necesarios para huesos, músculos y metabolismo. Segundo, a nivel microbiano, es un cóctel diverso. Mientras que muchos yogures comerciales contienen uno o dos tipos de bacterias, los granos de kéfir albergan decenas de especies de bacterias y levaduras. Esa biodiversidad suele traducirse en una mayor capacidad para influir en el ecosistema intestinal, favoreciendo bacterias beneficiosas y limitando patógenos, y en la producción de compuestos bioactivos, péptidos, antimicrobianos, ácidos orgánicos, dióxido de carbono, alcohol, entrazas y peróxido de hidrógeno. Tercero, posee actividad antioxidante. Algunos metabolitos generados durante la fermentación actúan neutralizando radicales libres, lo cual contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo. Cuarto, efectos antimicrobianos y antifúngicos. Diferentes estudios in vitro han mostrado que compuestos del kéfir inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y de hongos. Esto no significa que reemplace un antibiótico, pero sí que puede ayudar a mantener el equilibrio microbiano en el intestino y en otras mucosas. Quinto, acción moduladora del sistema inmune. El kéfir interactúa con células inmunitarias de la mucosa intestinal, estimulando la producción de inmunoglobulinas y regulando la inflamación. Esa capacidad de modular la respuesta inmune, hacerla más eficiente sin exacerbaciones, es clave para entender su potencial preventivo. Sexto, potencial efecto metabólico. La fermentación mejora la digestibilidad y reduce la cantidad de lactosa disponible,
Además, algunos estudios apuntan a beneficios modestos en la reducción del colesterol LDL y en la mejoría de la sensibilidad a la insulina, aunque las evidencias todavía requieren más ensayos humanos controlados. Finalmente, el componente sensorial. El kéfir tiene una textura cremosa, esto es en el caso de kéfir de leche, y un sabor ligeramente ácido y efervescente. Ese perfil lo hace versátil, desde beberlo solo hasta usarlo en smoothies, aderezos o repostería. Beneficios concretos para tu cuerpo. Ahora llevemos las propiedades a beneficios prácticos, lo que importa en el día a día. 1. Mejora de la digestión y tolerancia a la lactosa. Durante la fermentación, las bacterias consumen lactosa. Esto reduce significativamente la lactosa final en el producto, por lo que muchas personas con intolerancia leve a la lactosa toleran el kéfir mejor que la leche. Además, los probióticos ayudan a regular el tránsito intestinal y a reducir episodios de estreñimiento o diarrea. 2. Equilibrio de la microbiota intestinal. Un intestino con buena diversidad microbiana es un intestino resiliente. Las cepas presentes en kéfir compiten con patógenos, favorecen la producción de ácidos grasos de cadena corta. Esto quiere decir que sirve como combustible para las células intestinales y ayudan a restablecer el equilibrio después de antibióticos o dietas pobres en fibra. 3. Refuerzo del sistema inmune. Al actuar sobre la mucosa intestinal y la producción de inmunoglobulinas, el kéfir puede contribuir a una respuesta inmune más eficiente. Muchas personas notan menos resfriados o infecciones leves al incorporarlo de forma regular, aunque esto depende de muchas variables individuales. 4. Control del colesterol y la glucemia. Estudios pequeños muestran reducciones en colesterol LDL y mejoras en parámetros de glucosa cuando el kéfir se consume como parte de una dieta saludable. No es una píldora hipolipemiante, pero sí un aliado dietético. 5. Salud ósea. Su aporte de calcio junto con vitamina K2 favorece la mineralización ósea y la salud dental. En dietas pobres en lácteos o en personas con riesgo de osteoporosis, puede ser una opción nutritiva. 6. Salud mental y eje intestino-cerebro. La microbiota influye en neurotransmisores y en el estado de ánimo. Consumidores habituales de probióticos, incluido el kéfir, describen mejoras en la ansiedad leve, la concentración y el sueño en algunos casos. Esta relación es prometedora, pero aún se está investigando. 7. Piel y condiciones inflamatorias. Al regular la inflamación sistémica y mejorar la salud intestinal, pueden verse efectos positivos en condiciones como el acné o dermatitis en ciertas personas. Nuevamente, no es una cura directa, pero puede integrarse en un enfoque holístico. 8. Recuperación y rendimiento. El perfil proteico y la presencia de aminoácidos esenciales facilitan la recuperación muscular tras ejercicio, especialmente si lo consumes en un smoothie con fruta y una fuente extra de carbohidratos. ¿Cómo preparar kéfir en casa? Guía paso a paso más trucos. Preparar kéfir es sencillo, pero requiere respeto por la higiene y la paciencia. Kéfir de leche, método tradicional. 1. Materiales: frasco de vidrio, cuchara de plástico o madera, colador plástico, tela o tapa con salida de aire. 2. Ingredientes: 1 o 2 cucharadas de granos de kéfir por cada 500 mililitros de leche. Lo puedes empezar con menos y ajustar. Usa leche fresca, entera para más cremosidad, semidesnatada para menos grasa. 3. Procedimiento: coloca los granos en el frasco y cubre con la leche. Tapa con la tela o tapa floja. El gas debe salir. Deja fermentar a temperatura ambiente entre 20 y 25 grados centígrados y entre 24 y 48 horas, según prefieras el sabor más suave o más ácido. 4. Filtrado. Cuela con el colador plástico. Separa los granos y los guardas para la próxima preparación y conserva el líquido en el refrigerador. 5. Segunda fermentación.
esto es opcional. Puedes dejar el kéfir colado a temperatura ambiente en un frasco cerrado 6 y 12 horas con fruta u otros sabores para ganar efervescencia y sabor. Kéfir de agua, opción vegana. 1. Materiales: frasco de vidrio, cucharas, plástico, colador plástico. 2. Ingredientes: granos de kéfir de agua, 500 mililitros de agua filtrada, 2 cucharadas de azúcar o miel si no es vegano, una rodaja de limón y pasas para nutrir la fermentación. 3. Procedimiento: disuelve el azúcar en el agua, añade los granos y los complementos, limón, pasas. Deja fermentar 24 y 48 horas. Cuela y deja enfriar. Puedes embotellar y segundar fermentación para carbonatación. Trucos y soluciones a problemas comunes. Sabor demasiado ácido. Reduce tiempo de fermentación o usa más leche fresca. Granos con olor raro. Si huelen fuerte a amoníaco o putrefacción, descártalos. Un olor ligeramente ácido es normal. Contaminación. Trabaja siempre con frascos limpios. Lávate las manos y evita utensilios metálicos largos. Almacenamiento de granos. Si no vas a usar los granos durante algunos días, guárdalos en leche fresca en la nevera. Para periodos largos puedes deshidratarlos o congelarlos, con pérdida de viabilidad parcial. Recetas rápidas con kéfir. Smoothie energético. Una taza de kéfir, un plátano, un puñado de espinacas, una cucharada de semillas de chía. Aderezo cremoso. Kéfir más limón más ajo más eneldo para ensaladas. Pancakes esponjosos. Sustituye la leche por kéfir en tu receta habitual para mayor textura y sabor. Contraindicaciones, mitos y precauciones. Aunque es seguro para la mayoría, hay situaciones a considerar. Alergia a proteína de la leche. Evita el kéfir de leche si eres alérgico. El kéfir de agua puede ser una alternativa si buscas probióticos. Personas inmunodeprimidas. Quienes tienen sistemas inmunitarios fuertemente suprimidos deben consultar con su médico antes de consumir productos basados en cultivos vivos, debido en casos raros al riesgo de bacteriemia. Interacciones con medicamentos. Si estás con antibióticos, lo ideal es consultar. Los antibióticos pueden reducir la efectividad de los probióticos y en algunos casos conviene espaciar su consumo. Si estás en tratamiento con anticoagulantes o medicamentos complejos, consulta al profesional de salud. Entonces, efectos adversos iniciales. Gases, hinchazón o cambios en el tránsito intestinal pueden aparecer al empezar. Suelen desaparecer al incrementar gradualmente la dosis. Mito: más es mejor. No, exceso de probióticos puede causar molestias. Lo recomendable es empezar con cantidades pequeñas, media taza diaria, e incrementar según tolerancia. El kéfir es una puerta, una tradición milenaria y evidencia científica moderna. No es una bala mágica, pero sí un alimento funcional con múltiples beneficios potenciales para digestión, sistema inmune, salud ósea y hasta bienestar emocional. Te propongo un reto de 14 días. Incorpora media taza de kéfir al día en batidos, aderezos o solo. Observa cómo responde tu cuerpo y comparte los cambios en los comentarios. Si te animas, en 30 días podrías notar mejoras en energía, digestión o sueño. Cada cuerpo es distinto, pero el experimento vale la pena. Antes de irte, suscríbete y activa la campanita para más guías prácticas sobre fermentados caseros y nutrición real. Dale like si te resultó útil este guión. Comparte este video con alguien que quiera empezar a preparar kéfir en casa. Y ahora el truco que prometí. Si vas a ausentarte una semana, guarda tus granos en un frasco con leche fresca en la nevera y cámbiala cada 4 o 5 días. Para periodos mayores a 2 semanas, seca los granos en una bandeja limpia a la sombra y guárdalos en un frasco cerrado. Así mantendrás viabilidad y evitarás tener que recomenzar desde cero. Gracias por acompañarme en este viaje al mundo del kéfir. Cuéntame, ¿prefieres kéfir de leche o kéfir de agua? Escríbelo abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Salud!